Capítulo 7. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. Abogado Tom. Por supuesto que no eres dueño de nada. No estoy de humor, Tom. Abogado Tom. Ese es Tom. Con T mayúscula. Dije que no estoy en él. Espera, ¿puedo ver mi discurso? Abogado Tom. Como muchas zanahorias. Sin comentarios. XXX. Cuando Shirou escuchó por primera vez la voz de Dan Alcock por teléfono, su primer pensamiento fue que el hombre debía ser grande y tener cicatrices de batalla. La voz del hombre era un barítono profundo, tan profundo que Shirou pensó que el hombre estaba enmascarando su voz de alguna manera, ya que realmente sonaba como la de un demonio que escapó del infierno. Y aunque no tenía ninguna referencia sobre la apariencia física del hombre, supuso que el hombre debía haber medido más de 2 metros de alto y tenía cicatrices de batalla por todo el rostro y el cuerpo. Sin embargo, el segundo pensamiento que tuvo solidificó la idea de que Dan era un demonio que había escapado del infierno. Lucha y mata a mi Cecilia. Esas fueron las palabras exactas de Dan Alcock cuando finalmente se planteó el tema del llamado de Shirou. Antes de que pudiera siquiera tener la oportunidad de discutir, diablos, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de preguntar por qué quería a Cecilia muerta en primer lugar, Dan le había colgado. Dejándolo solo con sus pensamientos sobre por qué exactamente un padre le daría permiso a alguien para matar a su hija. Él conocía familias disfuncionales. La estancia de Sakura con los Matou fue un caso extremo de disfuncionalidad, al igual que el caso de Rin y Sakura, para ser sinceros. Pero la diferencia entre los dos fue que el último tuvo un buen final, ya que tanto Rin como Sakura se reunieron al final. El primero fue bueno, cuanto menos se diga al respecto, mejor. Pero había una diferencia entre no querer a alguien, como era el caso de Sakura y su abuelo, y odiar a alguien. Sin embargo, por desgracia, no estaba del todo seguro de si Dan odiaba a Cecilia. Por la información que obtuvo de Chifuyu, él honestamente pensó que Cecilia y su padre estaban en buenos términos. Cecilia se había tomado el tiempo de contarle a su padre sobre su supuesto duelo a muerte, y su padre incluso se había puesto en contacto con Chifuyu para que pudiera hablar con él. Pero, de nuevo, él podría estar leyendo esto completamente mal. Shirou es un hombre sencillo, lo sabía. Pero incluso entonces, cuando un padre le pide a alguien que mate a su hija, él sabe que no hay nada sencillo en eso. Su mente daba vueltas en círculos, no sabía qué pensar y sinceramente deseaba que Rin estuviera allí para hablar con él. Al menos para intentar explicarle esta situación problemática, incluso si ella no sabía nada más que él. Pero la actitud tranquila de Rin durante los problemas que surgían había sido un elemento básico en su vida desde hacía un tiempo y honestamente quería su consejo. Qué lástima que ella no estuviera allí. Así que lo único que podía hacer era tratar de olvidar la situación por completo. ¿Su método para olvidar? Práctica de tiro con arco. Soltó otra flecha de su arco y observó cómo daba en el blanco sin problemas. No estaba sorprendido, ni siquiera desconcertado. Y, siendo sincero, probablemente era bueno que no estuviera pensando en ese momento. No quería pensar en la situación con Cecilia y su padre, en el conejo excéntrico que estaba trabajando en su traje Is, o incluso en la torre del reloj. Solo quería tener la cabeza despejada por un rato. No estaba huyendo del problema, pero maldita sea, todo ese pensar y maquinar no era propio de él. Y mientras soltaba otra flecha de su arco y la observaba dar en el blanco de nuevo, junto a las otras flechas, sintió una mano posarse sobre su hombro. Inclinó la cabeza para mirar quién se había acercado a él y no se sorprendió en absoluto al ver a la capitana de Kyudo justo a su lado con el ceño fruncido. Has estado trabajando duro, Emilia. Tómate un descanso. Sus palabras sonaban como si le estuviera pidiendo que lo hiciera, pero él escuchó su tono y lo que se escondía detrás de él. Ella no le estaba pidiendo que lo hiciera, le estaba ordenando que lo hiciera. Habría negado con la cabeza, pero decidió no hacerlo y se volvió hacia el objetivo y sacó otra flecha. Lo siento, capitán, todavía estoy oxidado. Necesito seguir practicando. Era una excusa poco convincente, pero, honestamente, era la única que se le ocurrió en ese momento. Y si se detenía, lo más probable es que sus pensamientos volvieran al dolor de cabeza que era Dan Alcock. No lo malinterpreten, ya se ocupará de eso más tarde, pero ahora mismo, necesitaba concentrarse en lo que estaba haciendo. Respiró profundamente y dejó que su mente se aclarara mientras se imaginaba a sí mismo como la flecha que daba en el blanco. Y mientras soltaba el arco, observó cómo, te dije que te vayas, Emilia.
Se habría estremecido, diablos, habría saltado si hubiera sido cualquier otra situación ante el repentino grito junto a su oído. Pero había permitido que su mente se aclarara y estaba concentrado en dar en el blanco sin importar lo que sucediera. Pero no estaba exento de culpa, el grito le había hecho sacudir un poco el brazo, enviando la flecha unos milímetros fuera del objetivo. Con un ruido sordo. Vio cómo la flecha se alojaba en el anillo exterior justo después del centro rojo de la diana. Fue un error involuntario, algo de lo que nadie le culparía. Pero para él, era molesto. Se giró para mirar a su capitana con enojo, solo para verla mirando al objetivo con asombro. Escuchó susurros que venían detrás de Yori y, cuando inclinó la cabeza para mirar a los dueños de dichas voces, se encontró con la imagen de las mujeres señalando y mirando lo que había hecho. ¿Por qué fue más impresionante acertar en el anillo blanco exterior que en el centro del blanco? Dios mío, Emilia, se volvió hacia Yori, el capitán del equipo de Kyudo mencionado anteriormente. Se encontró con una mirada exasperada y una mirada de aprobación de la hermosa capitana. No tenía idea de cómo se puede tener una mirada de aprobación, pero Yori lo estaba mirando de todos modos. ¿Alguna vez fallas el objetivo? Grité justo al lado de tu oreja cuando disparaste eso, y aún así diste en el objetivo. Se encogió de hombros. Una vez falló un tiro. No soy perfecto, ¿sabes? Afirmó mientras se volvía hacia el campo de tiro y colocaba otra flecha en su arco. Sin embargo, antes de que pudiera retirar la flecha, alguien le puso una mano en el hombro y, de nuevo, se giró para mirar a su capitán. Tómate un descanso, Emilia, es una orden de tu capitán. Te has estado esforzando demasiado durante las últimas 2 horas, dijo, y su voz no dejaba lugar a que él pudiera discutir. Echó un vistazo a Yori y dejó escapar un suspiro mientras dejaba el arco a un lado y recogía el carcaj. Luego se dirigió rápidamente hacia el costado del campo de tiro, donde había un espacio reservado para los descansos, antes de agarrar rápidamente su mochila y agarrar el termo con agua fría que había dentro. Mientras se llevaba el termo a los labios, notó que Yori lo había seguido y le estaba sonriendo. ¿Tienes mucha sed, no, Emilia? Preguntó. Terminó de beber antes de limpiarse la boca y volverse para mirarla. Sin embargo, antes de que pudiera responderle, ella continuó con su tono condescendiente. Tal vez eso es lo que pasa cuando disparas flecha tras flecha durante 2 horas sin descanso. No pudo evitarlo y le hizo un puchero. Era infantil y completamente irracional, pero no necesitaba que alguien intentara cuidarlo, aunque tuviera buenas intenciones. No necesito que me trates como un bebé. Sus palabras sonaron más como si estuviera quejándose, pero Yorio no se dio cuenta, realmente no le importó. No te estoy tratando como a un bebé, Emilia, señaló mientras negaba con la cabeza. Solo estoy cuidando a mis subordinados. Cuando vea a uno de ellos disparando flecha tras flecha continuamente durante 2 horas sin parar, con gusto intervendré y haré que se detengan, afirmó con un tono serio. Shirou suspiró. Pero no estoy cansado en absoluto. Trató de explicar, y era verdad después de todo. Disparar flechas durante 2 horas no era agotador para él, de hecho, apenas lo dejaba sin aliento. Para él, disparar durante 2 horas seguidas apenas contaba como un entrenamiento. Todo lo que tenía que hacer era inhalar, imaginar que era la flecha y soltar mientras exhalaba. Enjuagar y repetir, enjuagar y repetir. Era más aburrido y adormecedor que agotador si tenía que ser honesto. Pero eso era lo que pedía, algo que lo distrajera de las cosas. Si hubiera querido cansarse, habría estado practicando su hechicería. Pero al ver que no tenía un taller en la academia, y el hecho de que no quería practicar su hechicería con Bunny Fufu corriendo por ahí, esta era su única opción. Bueno, esto o la biblioteca. Pero no era un gran lector, ya que podía rastrear todo el libro y almacenarlo en su cabeza en cuestión de segundos. Sentía que estaba haciendo trampa cuando lo hacía, así que no lo hizo mucho. Incluso con el manual operativo de ley que le dieron, aunque tenía más de 1000 páginas, no se había molestado en rastrearlo. Dime, Emilia, ¿qué es lo que te tiene tan enojada? Le preguntó Yori. Y él no pudo evitar mirarla fijamente, preguntándole en voz baja por qué estaba interesada en sus problemas. A lo que ella se encogió de hombros. Porque me gustas. Eso lo dejó perplejo. Entonces hizo lo único que realmente sabía hacer cuando estaba confundido, inclinó la cabeza hacia un lado y dijo, ¿eh? Su capitana vio su reacción y no pudo evitar reírse levemente. Oh, no te sorprendas, Emilia. Casi todos en esta academia se han enamorado de ti.
Y, en primer lugar, solo unos pocos son abiertamente hostiles hacia ti. Sus palabras eran ambiguas, pero era obvio a quién se refería. Él abrió la boca para preguntarle por qué le gustaba, pero ella lo interrumpió sacudiendo la cabeza. Pero aunque me gustas, no tengo tiempo para el romance en mi vida, dijo con un suspiro. Demasiado tiempo perdido en algo que encuentro completamente inútil. Además, no quieres salir con una mujer mayor como yo. Eres joven, bueno, más joven que yo. Ella sonrió, y él no pudo evitar responder con una leve sonrisa en su rostro. No era mucho, pero pareció apaciguar un poco al preocupado capitán. Sinceramente, comenzó Yori casi como un suspiro. No pensé que te derrumbarías después de tanto tiempo, dijo mientras lo miraba, su sonrisa desapareció y fue reemplazada por un ceño fruncido. Si yo fuera tú, le habría dado una bofetada o al menos habría entrado en una pelea a puñetazos si realmente estuviera enojada. Una vez más, sus palabras lo confundieron. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Tenía una ligera intuición de a quién se refería Yori, pero esa no era la única razón por la que estaba tan enojado en ese momento. Cecilia era solo una parte. Me refiero a Alcott, dijo Yori como si estuviera diciendo algo obvio. Sé que tendrás tu pelea con ella en unos días más, pero honestamente, con la forma en que te está tratando, habría pensado que finalmente te habías enfadado y te estabas desquitando con los objetivos aquí. Parpadeó una vez, antes de darle a su capitán una mirada muerta. Bien, primero que nada, no hago nada si estoy enojado. No estaba disparando las flechas pensando que la cara de Alcott-san estaba en el objetivo. Levantó su mano derecha y su dedo índice mientras enumeraba eso. Y luego levantó su dedo medio mientras explicaba más detalladamente lo que estaba haciendo. Y segundo, no estoy enojado con Alcott. En lo más mínimo. ¿La encuentro áspera y agresiva? Sí. Pero eso no justifica mi enojo. Sería inmaduro enojarme con ella por antagonizarme. Era la pura verdad. Cecilia, a pesar de toda su bravuconería y su arrogancia, no era más que una matona. Una matona para él. Y aunque odiaba a los matones con pasión, si él era el que estaba siendo intimidado verbalmente, no reaccionaría ante eso. Ahora, si el matón se ponía físico, o decidía intimidar a alguien más, ahí era cuando se enojaba. Pero tal y como estaban las cosas, Cecilia no lo molestaba en lo más mínimo. Era su padre el que lo molestaba. Entonces, ¿por qué estás enojada?, preguntó Yori y, una vez más, no pudo evitar soltar un suspiro mientras se rascaba la nuca. No estaba seguro de si debía responder a la pregunta o no. No era como si fuera su problema después de todo y, para ser honesto, esto lo molestaba más de lo que lo enojaba. Encogiéndose de hombros, decidió contárselo sin más. Se trata del padre de Alcott, dijo mientras dejaba caer las manos a los costados y miraba a su capitana, solo para encontrarse con sus ojos muy abiertos y su ceño ligeramente fruncido. Estaba a punto de preguntarle qué le pasaba, pero Yori ya había respondido, de la forma más vergonzosa posible para él. Oh, vaya, eres masoquista. Bueno, buena suerte intentando cortejar a Alcott y a su padre. Aunque trabajas rápido, Emilia, ¿ya estás intentando cortejar a su padre? Yori se rió mientras le agarraba el hombro. No tenía palabras para describir lo que estaba sintiendo en ese momento. Tal como estaban las cosas, solo podía mirar a su capitán con los ojos muy abiertos y una actitud ligeramente incrédula. Estaba bastante seguro de que si estuviera frente a un espejo, su rostro sería cómico. Lo único que faltaba era que estuviera boquiabierto. Su capitán pareció notar que la miraba con expresión cómica, antes de estallar en carcajadas. ¿Qué? ¿Me equivoco?, preguntó entre respiros, y su risa atrajo la atención de los otros arqueros que todavía practicaban su tiro al blanco. Rápidamente hizo gestos para que Yori no dijera nada, y ella lo hizo, para su gran alivio. Sí, respondió a su capitán mientras la miraba fijamente. Estás muy equivocada, dijo mientras la miraba fijamente, no quería decir nada más que pudiera ser incriminatorio. Bueno, al menos, incriminatorio cuando se lo decía a Yori. Oh, no seas aguafiestas, Emilia. Solo estaba bromeando, dijo ella escandalosamente mientras le agarraba el hombro una vez más. Él solo pudo suspirar ante su actitud. Cuanto más hablaba con Yori, más se parecía a Mitsuzuri, mentalmente tomó nota de no permitir nunca que esos dos se encontraran cuando estuviera cerca de ellos. Entre las formas de Mitsuzuri de intentar hacerlo sonreír y la forma cómica de Yori de burlarse, no estaba seguro de si su mente podría soportarlo.
Aún así, Yori cedió a su actitud burlona y se enderezó, para su gran alivio. Pensé que tus problemas eran con Alcott personalmente, ¿qué arrastró a su padre a este lío? Preguntó. Se encogió de hombros mientras respondía. Yo tampoco tengo idea, dijo honestamente. Ayer recibí una misiva de Orimura Sensei diciéndome que llamara al padre de Alcott. No pude contactarlo exactamente debido a circunstancias atenuantes de su parte, así que lo intenté esta mañana. No se molestó en profundizar en cuáles eran esas circunstancias. No era nada realmente. Ni siquiera estaba bajo su control. Cuando llamó ayer, el padre de Alcott le había dicho que estaba ocupado y que debería llamar mañana, preferiblemente a media mañana o al mediodía. Escogió la primera opción, y ahora estaba aquí. No necesitaba decir que se saltó otro día de clases. Un acto que dejaría de hacer a partir de mañana, ya que por ahora, realmente no tenía una razón válida para estar ausente en absoluto. Con suerte, Orimura Sensei no lo mataría directamente, solo lo golpearía un par de veces en la cabeza. El repentino impulso de dejar que ella lo matara en realidad parecía mucho más atractivo por alguna razón. Sus células cerebrales ciertamente estuvieron de acuerdo con sus pensamientos. Captó a Yori mirándolo mientras inclinaba la cabeza, lo que rápidamente le hizo murmurar que... En respuesta a su mirada interrogativa. ¿No vas a explicarme exactamente por qué te dieron una carta para que llamaras personalmente al padre de Alcott? Preguntó. Una pregunta totalmente válida, pero que él, sinceramente, no tenía idea de cómo responder. No era que no lo supiera, bueno, en realidad, decir que no lo sabía probablemente respondería a la pregunta, pero si lo dijera, en realidad estaría mintiendo. Pero tampoco podía decirle a Yori por qué, simplemente porque, bueno, él tampoco sabía por qué. Su conversación con Dan Alcott había sido breve e inesperadamente confusa. Confusa porque, a diferencia de la voz profunda y directa de Dan Alcott, sus motivaciones para lo que dijo durante su breve conversación eran completamente misteriosas. Sí, no hace falta decir que no tenía respuesta. Él negó con la cabeza hacia Yori, pero no dijo nada más. Ella frunció el ceño. ¿No puedes decírmelo, eh? Dijo sacudiendo la cabeza. Bueno, en realidad no me concierne. Así que supongo que está bien, siempre y cuando no seas parte de un matrimonio arreglado con Alcott. Una vez más, solo pudo mirar fijamente a Yori, incapaz de responder por miedo a que cualquier cosa que dijera pudiera y fuera usada en su contra. Al verlo mirarla, Yori soltó una carcajada. Eres tan fácil, Emilia, señaló mientras se agarraba el estómago, incapaz de controlar su risa. Abrió la boca para suspirar, pero una mano en su hombro le impidió continuar. Levantó la vista y vio que Yori había dejado de reír y había vuelto a poner la mano sobre su hombro, esta vez con expresión seria. Pero en serio, necesitas relajarte. No sé exactamente cuáles son tus problemas, pero si eso amerita que entrenes durante 2 horas seguidas, bueno, tal vez solo necesites pedirle ayuda a alguien. Él frunció el ceño ante sus palabras. Ella tenía razón, él lo sabía. Pero esto no era exactamente un gran problema. Y no había nadie que pudiera ayudarlo con eso en primer lugar. No a menos que alguien conociera personalmente a Dan Alcott y Cecilia, o al menos, supiera de su historia familiar. Y por lo que pudo discernir durante los últimos días en esta academia, Cecilia no era realmente popular, incluso antes de que él se inscribiera en esta academia. Así que el hecho de que ella tuviera una amiga cercana probablemente fuera un fracaso. Por supuesto, él podía estar equivocado, pero por su actitud altiva y griega. Puntos de vista racistas sobre los japoneses en general, dudaba que ella tuviera algo más que conocidos en esta escuela. Emilia. Salió de sus pensamientos cuando finalmente se dio cuenta de que Yori lo estaba llamando. La miró y notó que estaba señalando hacia atrás con el pulgar derecho sobre su hombro. Se inclinó hacia la izquierda y miró hacia la dirección que ella señalaba, es decir, la entrada al campo de tiro, y se sorprendió al ver a Uki asomándose tentativamente por la entrada, mirando a su alrededor como si buscara a alguien. Estuvo aquí hace 1 hora, y 1 hora antes. Sigue espiando por la puerta, pero aún no ha entrado, explicó Yori mientras se enderezaba para mirarla. Yori cruzó los brazos sobre el pecho y lo miró con cara de no entender. Ya que estás de vacaciones, pregúntale por qué está aquí, le ordenó. ¿Por qué me das órdenes cuando estoy en mi descanso? La miró entrecerrando los ojos, aunque había más curiosidad e incredulidad en su voz que enemistad. Yori le sonrió.
Órdenes del capitán, fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y caminar de regreso hacia el campo de tiro, hacia otra mujer que tenía problemas para alcanzar su objetivo. Suspiró. Realmente no quería que Yori y Mitsuzuri se conocieran. Eso traería más problemas que beneficios. Tomó otro trago de su termo antes de guardarlo nuevamente dentro de su mochila y se dirigió hacia la entrada del campo de tiro, donde Ouki todavía estaba mirando hacia el campo de tiro, sus ojos escaneando a la gente mientras buscaba a alguien. Hola, Ouki-san, dijo mientras se acercaba a una distancia apropiada para que ella pudiera escuchar, pero sin saltar de sorpresa. Pero qué lástima, Ouki saltó de la sorpresa, mientras gritaba sorprendida por su repentino saludo. Podría haber jurado que la escuchó gritar Kiara. Mientras saltaba unos metros en el aire y salía por la puerta. Corrió hacia la puerta, solo para encontrar a Ouki tirado en el suelo justo afuera. Lo siento, dijo, intentando con todas sus fuerzas no sonreír, pero sin conseguirlo. No quise asustarte. Ni siquiera pensé que te asustarías de esa manera. S.H. Shirou. Se levantó de un salto y comenzó a sacudirse el polvo mientras lo hacía. Él inclinó la cabeza confundido por su actitud nerviosa, pero por lo demás, no le dio más importancia. Él le dio una pequeña sonrisa. El capitán dice que has estado mirando adentro cada hora durante las últimas 2 horas, explicó mientras salía del campo de tiro y cerraba la puerta detrás de él. Ella me pidió que te preguntara a quién estabas buscando, explicó mientras miraba a Ouki. Notó que las orejas de Ouki se pusieron rojas y su rostro se sonrojó. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle si estaba bien, ella lo interrumpió. Ah, dijo con un hilo de voz que casi no escuchó. ¿Se dio cuenta de eso? Le preguntó Ouki, y él solo pudo encogerse de hombros como respuesta. Supongo que sí, respondió. El silencio siguió inmediatamente a su respuesta, y se sintió cada vez más incómodo a medida que se extendía. Estaba esperando la respuesta de Ouki a su pregunta, pero ella no parecía inclinada a responderla en lo más mínimo. Se movió ligeramente mientras intentaba evitar que la situación incómoda se volviera más incómoda. No sabía qué decir a continuación, y parecía que Ouki quería decir algo, pero no podía encontrar la fuerza para decir nada. Diablos, ni siquiera podía mirarlo a la cara por alguna razón. ¿Estás bien?, preguntó de repente, provocando un sorprendido de Ouki. Levantó una ceja ante su reacción, pero por lo demás no le dio más vueltas. Estás roja y te mueves un poco. Se dio cuenta de que justo ahora, Ouki se movió de su posición frente a él nerviosamente. Y no parecía cómoda con la situación en la que se encontraban. Dio un paso adelante y le puso una mano en la frente. Fue presuntuoso por su parte hacerlo, ya que apenas ayer había dicho que eran buenos conocidos y nada más, pero ella se veía roja, y por la mano que tenía en su frente, estaba realmente caliente. Estás muy cálida, Ouki, dijo mientras retiraba la mano de su frente. La miró y no pudo captar bien la expresión de su rostro, pero sí notó el enrojecimiento de sus orejas. ¿Tienes fiebre? No hubo respuesta. Estuvo a punto de preguntar de nuevo, pero una mano en la suya le impidió decir nada más. Ouki dijo algo que no pudo escuchar, se inclinó más cerca de ella, levantando una ceja en señal de interrogación. Lo siento, ¿podrías repetir eso?, le preguntó. La verdad es que estaba sinceramente preocupado por ella, estaba cálida cuando le puso la mano en la frente y la forma en que se movía inquieta sugería que le estaba costando mucha fuerza incluso estar de pie allí. Diablos, volver aquí cada hora durante las últimas 2 horas, como lo había hecho, debió haberle pasado factura. Dije, Ouki respiró hondo como para tranquilizarse. Estoy bien. Te estaba buscando. Ella respondió ambas preguntas al mismo tiempo, y él se encontró inclinando la cabeza hacia un lado mientras la miraba fijamente. ¿Me buscabas?, repitió. ¿Por qué me buscabas?, le preguntó mientras la miraba, sinceramente confundido. Ante su pregunta, Ouki se sonrojó y apartó la mirada. El acto despertó sus sospechas, pero por lo demás, no era nada realmente destacable. ¿Qué pasó con el padre de Alcott? Tenía la sensación de que no era eso lo que ella quería preguntarle, probablemente ni siquiera era la razón por la que estaba allí en primer lugar. Pero lo dejó pasar de todos modos. Ella tiene derecho a sus secretos y todo eso, lo mismo que él y Alcott. Pero si fuera Rin quien estuviera aquí en lugar de él, sin duda seguiría presionando hasta que Ouki cediera. Él se encogió de hombros. No mucho, hablé con él sobre mi próximo partido con Alcott y. Se contuvo antes de decir nada más.
tuvo que resistir el impulso de gemir. Estaba haciendo muy bien en olvidarlo, y ahora había vuelto con toda su fuerza. ¿Shirou? Escuchó que Ouki la llamaba y volvió a centrar su atención en ella. Sacudió la cabeza en respuesta a su mirada interrogativa. Me dijo que fuera indulgente con su hija, mintió entre dientes. Vio el ceño fruncido de Ouki y pensó que lo habían pillado, pero ella no dijo nada. Se limitó a mirarlo fijamente, escrutándolo con atención mientras permanecía allí frente a ella. La razón por la que le mintió a Ouki fue simple. Su conciencia le decía que este encuentro era culpa suya. Entonces, si le decía que el padre de Cecilia le había ordenado directamente que matara a su propia hija, ella pensaría que Cecilia y su padre estaban teniendo una pelea y que ella había sido el catalizador de un medio para eliminar permanentemente a Cecilia de la vista de su padre, pero, claro, él fue aprendiz de Rin durante un año, y podría haber captado su proceso de pensamiento. Y ese tipo también le enseñó durante la guerra del Grial, y eso probablemente lo volvió más paranoico de lo que pensaba. Aún así, con profesores o sin ellos, contarle a Ouki sobre eso simplemente no tenía sentido. Ella ya se estaba castigando a sí misma por algo que simplemente aceleró y luego comenzó. Entonces, para evitar de que se arrancara el pelo, decidió que simplemente le ocultaría la información. Además, iba a matar, pero no iba a matar. Si eso tenía sentido. ¿En serio? Preguntó Ouki, con incredulidad en su rostro. Él asintió con la cabeza, esperando que esa mentira la convenciera. Nunca había sido el mentiroso más ardiente, pero cuando lo necesitaba, mentía. Pasó otro momento de silencio entre ellos, y la incomodidad en el aire aumentó mientras permanecían uno frente al otro, mirándose fijamente. Entonces, Shifuyu-sensei cerró la boca y le hizo un gesto para que continuara. Ella respiró hondo antes de continuar con lo que había estado a punto de decir hacía un momento. Shifuyu-sensei te estaba buscando hoy, dijo, y él se encontró rascándose la nuca por reflejo. Estaba nervioso por una razón explícita. No quería tratar con Alcott, probablemente no era una excusa válida para su ausencia. Es cierto que tenía permiso de Orimura para faltar 2 días a clases, pero hoy había sido un tercer día, una extensión. Se retorció bajo la mirada de Ouki. ¿No tenía ganas de ir a clase hoy? Lo intentó, había superado su cuota de mentiras del día, así que su excusa era débil y transparente. Ouki cruzó los brazos sobre el pecho e inclinó su cuerpo hacia un lado mientras inclinaba la cabeza como si dijera ¿eso es lo mejor que se te ocurre? Suspiró, sí, eso fue realmente así. Oh, bueno. No quería lidiar con Alcott hoy. Le dijo directamente, y eso hizo que Ouki se enderezara y lo mirara con los ojos entrecerrados. ¿Y por qué exactamente no quieres ocuparte de Alcott-san hoy? Preguntó ella, tratando de indagar más a fondo. Él esperaba en silencio que sucediera algo, cualquier cosa en realidad. Una flecha perdida que lo golpeara a pesar de que todos los arqueros en el campo de tiro estaban mirando en otra dirección, un meteorito aleatorio que se estrellara contra su cabeza, cualquier cosa para escapar de la mirada escrutadora de Ouki. Sus oraciones fueron respondidas, pero no por un acto de Dios, sino por un acto del mismo diablo. Emilia. Se quedó inmóvil al oír esa voz. Ahora, no necesitaba decir que solo había estado en la academia por 3 días y que había tenido algunas conversaciones con la dueña de dicha voz que se pueden contar con una mano. Pero incluso entonces, podía reconocer esa voz incluso si no estaba familiarizado en absoluto con la dueña. Salvo por el hecho de que sabía que ella había tomado una vida antes, igual que él. Pero entonces, pudo averiguar de quién era la voz por simple lógica. Ouki le dijo que Orimura-sensei lo estaba buscando, estaba bastante seguro de que su solicitud para el club de Kyudo había sido presentada a Orimura-sensei porque ella era su maestra de aula, y estaban frente a la entrada del campo de tiro con arco, donde estaban al aire libre, donde podían ser vistos claramente. Sí, incluso si no era la persona más brillante del mundo, y él lo admitió abiertamente, no hacía falta ser un genio para atar cabos. Decidiendo que correr era la mejor acción, dijo apresuradamente. Bueno, estuvo bien, pero ahora tengo algo que hacer en el campo de tiro antes de intentar abrir la puerta que conducía al campo de tiro. Palabra clave. Probado. Había abierto la puerta corrediza y estaba un paso adentro cuando sintió un poderoso tirón en su camisa, estaba indefenso mientras sentía que lo elevaban en el aire antes de ser arrojado primero hacia el suelo, justo sobre el rostro silenciosamente furioso de Orimura Shifuyu.
con un ruido sordo, aterrizó al otro lado de Chifuyu, con la espalda en el suelo y sus extremidades esparcidas por el suelo. Apostaría que parecía una estrella de mar en ese mismo momento. Abrió los ojos, solo para encontrarse con la intensa mirada de Chifuyu mirándolo, con sus brazos cruzados sobre su pecho mientras lo observaba fijamente. El hecho de que estaba apenas un poco frente a Chifuyu y tenía una ligera vista de su ropa interior negra se perdió completamente para él, tanto por su seguridad como por su cordura. Abrió la boca para intentar explicarse, para intentar salir de esa situación con el menor daño posible, pero en el último momento lo pensó mejor. Él mismo se había metido en ese lío. Tenía que asumir la responsabilidad, aunque eso significara sufrir por todas partes. Se puso de pie con paso firme, quitándose la suciedad y la mugre que se había acumulado en su uniforme de kyudo. Satisfecho de haber conseguido lo que podía, ya que parte de la suciedad había penetrado profundamente en el material, se volvió hacia Chifuyu. Asegurándose de inclinarse lo suficiente para demostrar su genuina culpa por el acto, habló. Lo siento, ni siquiera había dicho la segunda palabra cuando sintió un fuerte golpe en la parte posterior de su cabeza. Tenía que admitir que, aunque era una cabeza más alto que Chifuyu, ella tenía experiencia en golpear a alguien detrás de la cabeza con gran fuerza incluso con esa desventaja. No te disculpes. Le gritó. ¿Qué? Gritó por reflejo. Eso lo había lastimado y, cuando su visión comenzó a aclararse, notó que Chifuyu sostenía un cuaderno de tapa blanda que era tan grueso como un libro normal. Entonces agradeció a su buena suerte que fuera un cuaderno de tapa blanda. Disculparse no lleva a nada, dijo ella claramente mientras cruzaba los brazos sobre el pecho y lo miraba fijamente. Sus ojos marrones se encontraron con los de él, de un marrón dorado, y él tuvo que admitir que estaba completamente asustado. Sus ojos eran los mismos que los de Rin cuando descubrió que había hecho algo particularmente estúpido. Quiero saber qué piensas hacer para ponerte al día con los 3 días de clases que te perdiste. Considera tu explicación como una disculpa si es necesario, pero no voy a tener un holgazán en mi clase. Él hizo una mueca de dolor ante sus palabras. Era muchas cosas, pero un holgazán no era una de ellas. Cuando hacía algo, se aseguraba de hacerlo con todas sus fuerzas. Pensando en lo que podía hacer, decidió arriesgarse. Estudiaré en la biblioteca y me pondré al día, señaló. Sí, podía hacerlo, aunque probablemente tendría que recurrir a los libros de calco. Si eso apaciguaba a Chifuyu, entonces estaría bien. ¿Sola? Preguntó Chifuyu, con los ojos entrecerrados mientras lo miraba fijamente. Él no sabía qué quería decir con eso, pero aún así asintió. Probablemente fue la respuesta incorrecta, ya que su mirada se intensificó. Se encontró dando un paso atrás por miedo a lo que ella haría, pero afortunadamente, ella no intensificó las cosas más allá de la mirada enojada. Te asignaré un tutor, se estremeció ante sus palabras. La clase ha pasado por las explicaciones de vuelo que poseen varias unidades IS, y para ponerse al día con eso, necesitas saber sobre las partes que empujan contra la gravedad misma para permitir el vuelo. Ella explicó, y todo lo que había dicho había pasado desapercibido para él. ¿Qué? Preguntó él, sinceramente confundido por sus palabras. Chifuyu solo le sonrió. Exactamente, respondió ella mientras se ponía una mano bajo la barbilla y adoptaba una postura pensativa. Ahora, ¿quién exactamente será tu tutor? Se quedó callada mientras su mente divagaba. No necesitaba decirlo en voz alta en ese momento, no tenía voz ni voto en el asunto. De todos modos, tal vez podría, no necesito un tú, lo haré. Giró la cabeza hacia un lado con total sorpresa ante las palabras de Ouki. Casi había olvidado que ella estaba allí, entre ser arrojada por encima de su cabeza y hacia el suelo y la mirada fulminante de Chifuyu, no podía tener exactamente un pensamiento consciente de lo que la rodeaba. Entonces está decidido, dijo Chifuyu y, de nuevo, giró la cabeza hacia Chifuyu. Sugiero que te lleves a Emilia ahora, tiene más de 150 páginas que ponerse al día, dijo Chifuyu con voz monótona mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse. Sin mirar atrás, ya que su misión estaba hecha y terminada. No tengo voz ni voto en esto, dijo en voz baja. Sus palabras llegaron tarde, pero por la forma en que había ido la conversación, honestamente no creía que hubiera llegado antes de que terminara. Suspirando derrotado, se giró hacia Ouki, quien lo miraba con una sonrisa en su rostro. Reservaré un lugar en la biblioteca. Ven tan pronto como termines de empacar las cosas aquí, Shirou.
Ouki dijo mientras se daba la vuelta y caminaba en dirección opuesta a la de Chifuyu, donde estaba la biblioteca. Pellizcándose el puente de la nariz, decidió que si esto era lo que implicaba ser parte de la academia, tal vez debería haber sido más firme con Rin al decirle que no quería tener nada que ver con esta academia. Y a riesgo de sonar sexista, las mujeres eran problemáticas, sus padres eran problemáticos, y ser el único hombre en una academia llena de mujeres era problemático. Mago mecanizado XXX se dejó caer sobre la mesa cuando Ouki finalmente cerró el libro de texto que estaban usando para su clase de Infinite Stratos. Arguaré. Y honestamente no pudo evitar suspirar de alivio cuando ella lo hizo. La escuchó reír, pero sus fuerzas se habían agotado, por lo que no podía girar la cabeza para mirarla, así que se conformó con un suave gemido. No fue tan malo, ¿verdad? Ella le preguntó, y nuevamente, su respuesta fue simplemente gruñirle. Vamos, vamos, se la podía imaginar mirándolo con el ceño fruncido. No sería tan difícil si fueras a clases, lo reprendió, y él se dio cuenta de que hablaba en serio. Esta vez, él giró la cabeza para mirarla. Pensé que sabías que estuve con tu hermana durante 2 días completos, le dijo en un tono inexpresivo. Ouki respondió resoplándole. Eso fue por 2 días, no dijiste nada sobre un tercero, le dijo ella, y él se encogió de hombros antes de volver a dejarse caer. No podía discutirle porque lo que ella decía era verdad después de todo. El silencio descendió sobre ambos, lo único que podía escuchar era a Ouki empacando los libros que había traído cuando estaba a punto de devolverlos a sus lugares en los estantes. Se volvió hacia ella y decidió que devolver los libros sería lo mínimo que podía hacer por ella y su tiempo. Espera, Ouki, le gritó mientras se enderezaba. Ella se giró hacia él y él hizo un gesto hacia los libros que estaban apilados a un lado de la mesa en la que estaban. Te los devolveré, puedes irte. Es lo mínimo que puedo hacer por tu tiempo, explicó mientras se ponía de pie y procedía a reunir los últimos libros y a apilarlos sobre la pila que había hecho Ouki. La respuesta de Ouki fue sonreír. Gracias Shirou, dijo mientras se levantaba y recogía su bolso y sus propios cuadernos. Te esperaré afuera. Caminaremos de regreso juntos, le dijo. Él le respondió con una pequeña sonrisa. Por supuesto, le dijo mientras recogía la pesada pila y se dirigía hacia los estantes que albergaban innumerables libros. Tenía que admitirlo, esta biblioteca estaba bastante centrada. Cierto que era grande, pero la mayoría de los libros en las estanterías eran sobre Infinite Stratos y todo lo relacionado con ellos. Teoremas de física, libros de estadística, aeronáutica y sus partes. Era tan extensa como centrada. La biblioteca en sí parecía moderna, las paredes eran blancas como sus uniformes y el único color que tenía el fondo de la biblioteca eran los libros de las estanterías. El techo tenía paneles de vidrio en la parte superior, lo que permitía una vista clara del cielo y del sol a medida que pasaba por él, y las ventanas eran bastante grandes y se extendían hasta el segundo piso de la biblioteca. Las mesas alineadas a los lados de la biblioteca no eran coloridas, eran tan blancas como las paredes de la biblioteca, incluso las sillas parecían hechas de acero, ya que brillaban plateadas bajo la luz. Si no hubiera sido por el hecho de que se había sentado en una de las sillas y había descubierto que eran de plástico, habría pasado los 4 años sin saber que la biblioteca tenía sillas de plástico que parecían de acero. Mientras colocaba un libro tras otro en los estantes, su mente empezó a divagar. Observaba cada estante a medida que pasaba. Los libros que había en ellos le indicaban exactamente qué tipo de academia era ese lugar. Teorías de la física. 13ª edición, gironáutica y aeronáutica. Cómo se combinan, energía. Los diferentes tipos. Era una extensa colección de libros relacionados con las ciencias. La mayoría, si no todos, pasarían desapercibidos para él si no estudiaba ninguno de ellos. Y si valoraba su vida, no reprobaría. Rin lo mataría si lo hiciera, usando la excusa no quiero un aprendiz lacayo. Sakura estaría decepcionada de él, y Rider, no lo sabía, pero podía suponer que ella estaría tan decepcionada de él como Sakura. Mientras colocaba el último libro en el estante donde pertenecía, se dio la vuelta y se dirigió hacia la mesa donde había dejado sus cosas, vio a alguien en su visión periférica. Giró la cabeza para mirar a quien había visto, y vio a una mujer con cabello azul claro que se estiraba hacia un libro que estaba fuera de su alcance. La vista era ligeramente divertida, ya que estaba de puntillas y se estiraba hacia un libro en el estante superior, y la vista de una silla justo detrás de ella solo se sumaba a la vista. Tan silenciosamente como pudo, se dirigió hacia la mujer que tenía problemas de altura.
Y cuando finalmente llegó a su lado, extendió la mano y agarró el libro que ella estaba tratando de agarrar. Estaba ligeramente descolocado del estante, por lo que no tuvo problemas para elegir cuál de los libros estaba tomando. Ah. La mujer soltó un chillido de sorpresa, probablemente por su repentina aparición. Miró el libro que tenía en la mano y arqueó una ceja al leer el título. Robos. Ayer y hoy, el título no le sorprendía. De hecho, lo esperaba, pero lo que le sorprendió fue la imagen de la portada. Mostraba un robot rojo, azul y blanco que posaba de una manera extraña. Verlo despertó un poco su memoria, pero no podía recordar dónde había visto esa escena en particular. El robot tenía el brazo derecho extendido frente a él, mientras que su mano izquierda estaba cerca de su pecho y cerrada en un puño. El robot tenía una G gigante en la parte superior de su cabeza y sus ojos amarillos brillaban con algún tipo de poder mientras lo miraba fijamente. ¿Dónde había visto antes a este robot? Sacudió la cabeza ante su mente errante. No debería estar distraído de esa manera. La mujer estaba esperando el libro. Se giró hacia la mujer, con el libro extendido en sus manos, solo para descubrir que ella se había ido. El espacio que ocupaba ahora no era más que aire vacío. Miró a su alrededor con sorpresa, preguntándose qué tan silenciosa era la mujer para haberlo evadido por completo, solo para ver que ella se dirigía hacia la entrada, con bastante prisa, podría añadir. Oye, ¡guau! Se contuvo, casi había gritado las palabras. Afortunadamente, nadie pareció notarlo, ya que no había nadie que lo notara en primer lugar. La biblioteca era un lugar tranquilo, pero en ese momento, parecía que faltaban estudiantes que la usaran para los fines previstos. Decidió que correr detrás de la mujer era mejor que gritar, y así lo hizo. Trató de caminar lo más ligero posible para no molestar a los otros, aunque pocos, ocupantes de la biblioteca. Maldijo en silencio mientras la mujer llegaba a la puerta, antes de empujarla y salir corriendo. Oye, espera. Gritó finalmente, de todos modos no habría importado ahora que la mujer estaba fuera de la biblioteca. Pasó rápidamente por la caja registradora y, haciendo caso omiso del silencio de la bibliotecaria y de sus intentos de impedirle que se llevara el libro sin consultarlo, salió corriendo. Revisó el pasillo izquierdo y se encontró con Ouki mirándolo confundido, probablemente porque acababa de salir de la biblioteca a toda prisa. No había señales de esa mujer de cabello azul. Luego revisó el pasillo derecho, que tampoco mostraba señales de la mujer. Vaya, es rápida, murmuró mientras se rascaba la nuca con cierta irritación. Se giró hacia Ouki, tal vez ella había visto a la mujer pasar junto a él. Hola, Ouki, la llamó mientras la miraba. No habrás visto a una mujer de pelo azul corriendo a tu lado, ¿verdad? Preguntó. Ouki lo miró confundida antes de negar con la cabeza. No vi a nadie, respondió con sinceridad, lo que solo significaba que la mujer podría haber corrido por el pasillo correcto. Eso, Ouki simplemente no se dio cuenta en absoluto. ¿Pasa algo malo? Le preguntó Ouki, a lo que respondió reflejando la reacción anterior de Ouki sacudiendo la cabeza. Nada, es solo que ella estaba alcanzando este libro Y. Se interrumpió a mitad de la oración cuando las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe, revelando a un bibliotecario estudiantil enojado mirándolo con algo parecido al odio. Al principio no sabía por qué ella lo miraba de esa manera, pero cuando vio de reojo el libro que sostenía en su mano derecha, supo por qué la bibliotecaria estaba a punto de golpearlo en la cabeza. Con suerte, podrá ser diplomático, ¿puedo enterrar esto? Dijo mientras levantaba su mano derecha y apuntaba con su dedo índice izquierdo hacia el libro que mostraba al robot posando. La bibliotecaria no respondió verbalmente, sino que se dirigió a él a grandes zancadas y le arrebató el libro de las manos, mirándolo con enojo. La próxima vez, no salgas corriendo, le advirtió antes de hacerle un gesto para que volviera a entrar. Mientras lo hacía, solo pudo reír tímidamente. ¿XXX, una mujer de cabello azul? Le preguntó Ouki cuando finalmente llegaron a la habitación que ambos compartían. Afortunadamente, ya no había ningún problema por compartir la habitación. Aunque la noche de ayer fue bastante incómoda para ambos, parecía que solo un día compensaría lo que se dijo y que podría abrir una brecha entre ellos. Él asintió con la cabeza mientras abría la puerta del baño. Necesitaba cambiarse la camisa, había estado con la misma camisa todo el día de hoy, incluso antes de venir al club de Kyudo, había usado la misma camisa. Y ahora, después de 2 horas de disparos continuos de flechas, y 1 hora y media de tutoría con Ouki en la biblioteca, la maldita cosa olía bastante mal.
Afortunadamente, no olía tan mal como para que se notara, pero por razones sanitarias, necesitaba cambiarla. Más o menos sí, ¿conoces a alguien con el pelo del mismo color que el cielo? Gritó desde dentro del baño mientras se quitaba la camiseta blanca. La pregunta en sí era ridícula, pero vio lo que vio y estaba seguro de que el color del pelo era azul cielo. No se me ocurre nadie, gritó Ouki. Hubo una pausa antes de que Ouki hablara. Aunque la presidenta del consejo estudiantil tiene el pelo de color azul cielo. ¿Presidente del consejo estudiantil? Pensó mientras su mente vagaba hacia Issei. El hombre era un buen presidente y no pudo evitar preguntarse qué pasaría si él fuera el que reaccionara ante Unis, probablemente moriría por intentar evitar a todas las mujeres sospechosas que sin duda notaría en esta academia. Se puso su camiseta favorita por la cabeza, una camisa de manga larga con mangas azules, antes de mirarse en el espejo. Asintiendo para sí mismo, ya que no era necesario enjuagarse, se giró hacia la puerta. ¿Presidente del consejo estudiantil? Preguntó mientras abría la puerta que conducía a la sala de estar de la habitación que compartía con Ouki. Pero no creo que fuera ella, respondió Ouki mientras cerraba la puerta tras él. La miró con una ceja levantada. La presidenta está en el extranjero ahora mismo. Rusa, creo, dijo Ouki con un zumbido. Suspiró, bueno, ahí va la idea de que la presidenta del consejo estudiantil sea la corredora misteriosa. Tal vez debería vigilar la biblioteca. Ella estaba allí después de todo, buscando el libro. El libro que ahora estaba en su maleta. El libro que se vio obligado a buscar para tener al menos una excusa válida para salir corriendo de la biblioteca. Una excusa que iba acompañada de las palabras. Estaba tan emocionado por leer que simplemente salí corriendo. Sí, en general, era una excusa válida, pero una muy, muy mala. Sakura y Rin tenían razón. Era un mal mentiroso. Afortunadamente, el día había terminado y ahora lo único que tenía que hacer era dormir. Se había duchado justo después de salir del campo de tiro con arco, pero el hecho de no tener un cambio de ropa era solo un factor hasta ahora. Ahora lo único que tenía que hacer era dormir, con suerte mañana durante la clase no estaría tan atrasado. Hablando de clases, se sentó en su cama, mirando a Ouki mientras lo hacía. Estaban paralelos el uno al otro, y no pudo evitar preguntarse por qué no había conseguido su propia habitación. Después de todo, solo había 3 o 5 pies de espacio entre las camas en las que estaban acostados. No podía ser tan difícil darle una habitación libre. Pero, de nuevo, Chifuyu le había dicho que realmente no había otra opción. Así que tal vez realmente no quedaban habitaciones libres. Gracias, dijo de repente. Ouki inclinó la cabeza confundida ante sus palabras. Su cabello ahora estaba esparcido detrás de su espalda, ya que se lo había desatado para prepararse para dormir. ¿Qué? Le preguntó ella, y él negó con la cabeza. Gracias por tomarte el tiempo de enseñarme. No era necesario, pero lo aprecio de todos modos, le dijo directamente, mirándola a los ojos para demostrar que hablaba en serio. Por extraño que parezca, su respuesta fue apartar la mirada. Él pudo ver vagamente cómo los bordes superiores de sus orejas se ponían rojos, así como también cómo su rostro se sonrojaba, pero por lo demás no la criticó por ello. No fue gran cosa, se quedó en silencio. Él negó con la cabeza. Fue mucho, si no fuera por ti. Probablemente iría a clase mañana sin tener idea de lo que estaría hablando el maestro, le dijo sin rodeos. Y ella volvió a apartar la mirada, su rostro se puso más rojo y sus orejas más rojas. Murmuró algo entre dientes, algo que él no logró entender exactamente. Pero antes de que tuviera la oportunidad de preguntarle qué había dicho, ella lo miró y cambió de tema. No tienes idea de cómo pilotear un IS, ¿verdad? Le preguntó. La pregunta fue tan abrupta que él miró 2 veces para asegurarse de que había escuchado bien. Nervioso, él respondió a su pregunta. Bueno, sí. Supongo que no, respondió mientras se dejaba caer en la cama. Prefería los futones en el suelo, pero un año en Londres, donde solo había camas elevadas, lo obligó a preferir las camas. Pero si había una oportunidad de dormir en un futón, con gusto lo elegiría en lugar de esto. ¿Tú crees? Se olvidó de las camas y los futones cuando escuchó a Ouki hacerle otra pregunta. Asintió con la cabeza. No es que vaya a ser difícil. Por lo que he oído y por lo que experimenté cuando una unidad IS reaccionó ante mí por primera vez, es como mover tu propio cuerpo. Es un exoesqueleto, pero sigue siendo parte de tu cuerpo. Le contó la información que tenía sobre cómo controlar una unidad IS.
Pero cuando la miró, se encontró con la cara inexpresiva de Uki. ¿Vas a participar en un combate a muerte dentro de un traje que amplifica el movimiento cognitivo y motor humano, sin saber cómo pilotear uno de esos trajes? Le preguntó, con un tono de voz inexpresivo mientras lo miraba fijamente. Él hizo una mueca ante su tono. ¿Esa es una forma de decirlo? Está bien, salió de sus pensamientos cuando vio que Ouki apartaba la mirada para dejarse caer en su propia cama. Dio una palmada y el divisor que separaba las camas se desprendió de la pared, separándolas y bloqueando la vista de ambas. Mañana después de la escuela, vendrás conmigo al dojo. No llegues tarde, dijo sin muchos preámbulos. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Le preguntó mientras se sentaba. Ouki no le respondió, podía escuchar el leve ruido de las sábanas girando, lo que significaba que ella se estaba alejando de él, probablemente para ignorar todas sus preguntas, o b. se había deslizado debajo de la manta, donde probablemente ignoraría todas sus preguntas. De cualquier manera, no sonaba como si fuera a responder ninguna pregunta. Sus últimas palabras fueron más una declaración / orden para que él hiciera lo que ella decía que una sugerencia de todos modos. Sabiendo que intentar sacarle más información a Ouki sería inútil, suspiró antes de meterse debajo de su propia manta. Con suerte, su mente no volvería a divagar hacia, «Oye, Shirou». Escuchó a Ouki gritar su nombre. No se movió de su posición, de espaldas al divisor, pero giró la cabeza para mirar hacia él. ¿Sí? Le respondió él, no dormiría en mucho tiempo. Pero las palabras de Ouki eran un poco arrastradas, lo que indicaba que ella sería la primera en quedarse dormida entre ellos. ¿Por qué salvar a Cecilia? Le preguntó. La pregunta era bastante fácil de responder, él ni siquiera pensó en ello cuando abrió los labios y le dijo por qué. Porque todos merecen ser salvados. Para él, esa era una doctrina. Para responder a por qué salvar. Su respuesta siempre sería porque vale la pena. Entonces, ¿salvarás a Cecilia de su padre? Sus ojos se abrieron ante las palabras de Ouki. ¿Lo sabía? Ni siquiera se lo había dicho en primer lugar. ¿Cómo podría? Te escuché hablando por teléfono. Los teléfonos públicos del edificio de administración no son precisamente un buen lugar para mantener conversaciones privadas. Estaba un poco dudoso ante sus palabras. Había divisores que impedían que los teléfonos se comunicaran con los demás, y estaba bastante seguro de que no había nadie más allí por la mañana, ya que había clases. Ahora que lo pensaba, ¿cómo podría Ouki haber escuchado de todos modos? Debería haber estado en clase en ese momento. Estaba preocupado. La escuchó responder a su pregunta no formulada. Aunque pienses en mí como solo un conocido, eres mi amigo Shirou. Eso lo hizo sentir mal. No pensaba exactamente en Ouki como solo un conocido. Ciertamente, no eran mejores amigos, pero bueno, él no sabía nada sobre Ouki, aparte del hecho de que hace kendo, tiene una hermana genio y generalmente es tímida con aquellos que no conoce. También tiene su lado estricto, algo que a veces se parecía vagamente al de Orimura Sensei. Así que, aunque tú no estés preocupada por mí, yo me preocuparé por ti. Si alguna vez te pasas de la raya, espera que venga y trate de corregirte. Ahora sí que se sentía mal. Allí estaba una chica que estaba dispuesta a preocuparse por él y pensó que no, que sabía que él no le haría lo mismo. No pudo evitarlo y suspiró. De manera bastante audible. Pero antes de que Ouki pudiera tener una idea equivocada, habló. Lo siento. Supongo que nunca lo había pensado de esa manera. Que seguirías siendo un amigo para mí, aunque trato de distanciarme. Me hace parecer un poco imbécil. Se rió de su descripción de sí mismo. A decir verdad, tanto Lubia como Rin habían estado de acuerdo en que a veces era un imbécil. Pero haré lo que pueda. Si me consideras un amigo, intentaré serlo también, le dijo con claridad mientras volvía la mirada hacia la pared paralela a él. Y para responder a tu pregunta, Ouki, salvaré a Cecilia de su padre y de ella misma. ¿Porque vale la pena salvar a todos? Respondió ella con sus propias palabras. Él sonrió. Sobre todo de ellos mismos. Y con eso cerró los ojos. No necesitaba pensar ahora. Solo había un camino. Salvaría a Cecilia. Ya fuera de su padre o de sí misma. Se aseguraría de que ella se salvara. No iba a ser fácil, pero con suerte no sería tan difícil como salvarse a sí mismo. XXX hoy era sábado, lo que significaba que las clases terminaban al mediodía. Pero el problema era que la clase era algo que él había olvidado por completo, era el día de las lecciones de pilotaje de ley.
Como parte del plan de estudios, los nuevos estudiantes que todavía estaban en sus primeros años tenían un día de lecciones obligatorias de pilotaje. Al ver que todos en esta academia fueron seleccionados al hacerlos pilotear unis, se esperaba que todos aprendieran. Lo único que diferenciaba a los que sabían cómo pilotar unis de los que fueron seleccionados por pura suerte se haría evidente cuando comenzara esta clase. Los que tenían algún conocimiento de cómo pilotar pasarían rápidamente los preliminares de ingresar a la unidad IS básica que proporcionaba la academia y despegarían hacia el cielo en cuestión de segundos. Mientras que aquellos que no tenían idea de cómo pilotar un IS, o eran relativamente nuevos en el pilotaje de uno, tardarían un tiempo tratando de poner la unidad IS en el aire. En la actualidad, él formaba parte de este último grupo, ya que no sabía exactamente cómo pilotear uno y la única experiencia que tuvo realmente fue de 15 o 20 minutos. Y eso hace ya bastante tiempo. Emilia Shirou. Escuchó que su profesora de aula lo llamaba por su nombre. Por extraño que pareciera, Chifuyu parecía formar parte de todas las clases en las que estaban. Ya fuera de matemáticas, física, ingeniería mecánica y ahora de pilotaje. Lo atribuyó a que era una profesora muy trabajadora que se preocupaba por sus alumnos, pero por los insultos casuales que había estado lanzando a la clase desde el primer día, dudaba mucho de que esa fuera la razón. Dio pasos cuidadosos mientras se acercaba a la unidad base IS llamada Uchigane. En realidad no era una IS base, era un armazón de segunda generación de alta calificación. A diferencia de las unidades IS de hoy, el Uchigane no era muy atractivo. Parecía un samurái con armadura verde y, aunque se centraba en la defensa y la estabilidad, carecía de potencia para usarse adecuadamente en escenarios de guerra. No es que hubiera ninguna guerra que involucrara a IS, pero nunca se sabe. El Uchigane también tenía otra característica que lo diferenciaba de las unidades más modernas. Carecía de núcleo. Bueno, no carecía de un núcleo en sí, era más como si compartiera un núcleo. Todas las unidades del Uchigane se basaban en un núcleo llamado Uchigane. La razón por la que el Uchigane no se utilizó para desarrollar un IS más grande, más rápido y más fuerte era simple. Carecía de la potencia para hacerlo. Si a esto le sumamos el hecho de que era fácil de usar para producir en masa armazones basados en él, entonces fue una simple cuestión de suministrar a la academia los materiales necesarios para producir en masa unidades IS de entrenamiento ecológicas. Agradeció mentalmente a Uki una vez más. En realidad, no habría sabido todo esto si ella no le hubiera dado clases ayer. Dando un último paso hacia adelante, finalmente llegó frente a la unidad inactiva. Después de echarle un vistazo, se volvió hacia la instructora, una joven de 20 y tantos años con cabello castaño rojizo. Recordó distraídamente que se presentó como Kaoru, antes de extender la mano y tocarla con ella en el IS. Se les había indicado que lo hicieran para permitir que la unidad los reconociera como el piloto. Todo lo que tenían que hacer era tocar con la mano cualquier parte de la unidad y ésta reaccionaría ante ustedes. Entonces, ¿por qué no reaccionaba ante él? Eso es extraño, escuchó murmurar a Kaoru-sensei. Eso no suele pasar. Los Uchigane no suelen ser exigentes con los pilotos. Hablaba como si los IS tuvieran alma y fueran capaces de pensar y tener libre albedrío. No le prestó mucha atención a eso, ya que solo tenía una pregunta que quería responder. Entonces, ¿qué? No. No logró terminar la frase antes de que la unidad que había tocado con su mano brillara de repente y literalmente lo envolviera. Sintió que el mundo giraba mientras se integraba a la unidad IS, podía escuchar débilmente a sus compañeros gritando en estado de shock y sorpresa, pero no les prestó atención ya que estaba demasiado ocupado tratando de comprender la situación en la que se encontraba. Bien, estaba en la unidad IS, eso lo podía notar. Movió los brazos y las piernas y sintió algo adherido a ellos, algo pesado y grande, pero extrañamente ligero como su propio cuerpo. Sintió que algo le rodeaba la cintura como un cinturón y algo le rodeaba la frente como una cinta para la cabeza. Movió la cabeza y oyó crujir el metal al hacerlo. Movió las caderas, primero a la derecha y luego a la izquierda, y sintió lo mismo que sentía en los brazos y las piernas, también en la cintura. Fue extraño. La sensación de tener algo pesado y grande sobre tu cuerpo que normalmente no podrías cargar, solo para sentirlo como si fuera parte de tu propio cuerpo y también tan liviano. Supuso que así se habría sentido si hubiera prestado atención cuando fue agarrado por primera vez por el núcleo de caballeros blancos en esa escuela. Hizo girar los hombros y, afortunadamente, ahora se sentía más natural que hacía unos segundos.
Parecía que se estaba acostumbrando a la sensación de tener un cuerpo sobre otro cuerpo. Bueno, eso no tiene precedentes, pero de todos modos. Parece que te está yendo bien con el Uchigane. Escuchó la voz de Kaoru. Abrió los ojos y se sorprendió al ver que literalmente se alzaba sobre ella. De hecho, se sorprendió al ver que tenía una especie de pantalla de visualización frontal justo frente a él. Mostraba una foto de Kaoru, su edad, altura, peso, pasatiempos. Todo lo que encontrarías en un cuestionario para rellenar tú mismo. Probablemente ya lo hayas notado, pero tienes un UD. No debería afectar mucho tu visión. Solo debería mostrar información básica en tu periferia. Ahora, quiero que des unos pasos con cuidado hacia adelante. No logró terminar la frase cuando él salió disparado como un cohete. Sin quererlo. Se elevó por los aires mientras intentaba recuperar el control de su cuerpo. Las grandes letras rojas que decían atención no le ayudaron mucho a concentrarse. Sintió que la unidad daba una voltereta hacia arriba, antes de que comenzara a volverse aún más loca a medida que iba cada vez más rápido en el aire. Afortunadamente, estaban en la arena donde las unidades IS se probaban entre sí y donde los estudiantes podían practicar sus maniobras. Lo que significa que era aire libre desde allí hasta el cielo. Sintió que las fuerzas G lo empujaban hacia abajo mientras el IS comenzaba a elevarse cada vez más, su velocidad aumentaba al mismo ritmo que su altitud. Su UD estaba enloquecido con señales de advertencia, pero no les prestó mucha atención porque estaba demasiado ocupado tratando de recuperar el control que tenía sobre los brazos y los pies. Podía ver cómo las nubes se acercaban cada vez más, hasta que finalmente entró en ellas. Podía sentir la humedad en su cuerpo, eso era malo. Realmente malo. Si no se detenía, estaría tan alto en el aire que haría frío, lo suficiente como para sufrir hipotermia. Y con su cuerpo ahora mojado y su unidad aún en vuelo, el viento y el frío probablemente lo congelarían hasta la muerte. Desesperadamente, intentó detenerse con más fuerza, pero el Ei no respondía. No reaccionaba en absoluto ante él. Maldita sea. Detente. Ordenó en vano, Elise parecía tener mente propia. No se detuvo, ni siquiera mientras él luchaba. No podía mover los brazos ni las piernas. Estaba a merced de la unidad. Pero luego, tan abruptamente como despegó, de repente se detuvo. La unidad aminoró la marcha y, cuando alcanzó la cima de su vuelo, pudo ver claramente el sol sobre las nubes y el vacío del espacio. Miró hacia abajo y se encontró con el cielo aparentemente infinito de la Tierra que se extendía hacia el horizonte. Fue hermoso. Pero la gravedad seguía existiendo. Así que, cuando Elise se detuvo de repente sin salir de la atmósfera, seguía en el campo gravitatorio de la Tierra. Lo que solo significaba una cosa. Tenía que caer. Comenzó a descender, al principio fue lento, pero al igual que el abrupto vuelo que tuvo, fue aumentando la velocidad hasta que se volvió casi insoportable. Afortunadamente, estaba lo suficientemente bajo como para que la Tierra no lo quemara como si fuera un meteorito que se estrellara contra la Tierra. Pero al ritmo que iba, sospechaba que moriría si aterrizaba, con agua o sin ella. ¡Mierda! Gritó mientras intentaba mover los brazos, que sorprendentemente se movían como lo hacía. Ahora que lo pienso, sus piernas también se movían. Las caderas se torcieron, los hombros se inclinaron. ¿Todo listo, Leyó las grandes letras verdes que aparecieron frente a su rostro antes de descartarlas mentalmente. Afortunadamente, así fue. Eso significaba una cosa. Había recuperado el control. Extendió los brazos y las piernas. Necesitaba la mayor resistencia del aire posible. Pero incluso así, iba demasiado rápido. Si aterrizaba ahora, se rompería la columna vertebral, si no las piernas, con agua o sin ella. Esto es malo. No pudo evitar gritar lo obvio. No serviría de nada, demonios, era completamente inútil hacerlo. Pero sí le decía que sí, que estaba jodido a menos que hiciera algo. Así que hizo algo. No sabía qué pasaría si intentaba usar magia en un IS, pero en ese momento no tenía tiempo para pensar. Traceón. Gritó mientras sentía que el arma en su cabeza se disparaba. Lo que necesitaba no era un arma, sino una herramienta. Una herramienta grande que le ofreciera la mayor resistencia posible al aire. Y tenía justo lo que necesitaba. Era un escudo. No era un noble fantasma, de ninguna manera. Era solo un escudo. Un escudo realmente grande que era manejado por un berserker escandinavo. Normalmente, un berserker usaría una espada y simplemente avanzaría, matando todo a su paso.
Pero el berserker que manejaba este escudo era pequeño, excepcionalmente pequeño incluso para un hombre. Era un enano, de apenas 1,5 metros de altura, y su lugar estaba más en la retaguardia como mensajero que en el frente como berserker. Pero su escudo era el que le daba el título de berserker. El escudo tenía forma cuadrada y medía 6 pies por 6 pies. Estaba hecho de madera y era lo suficientemente grueso como para detener el fuego de las flechas. El hombre había usado este escudo para ayudar a sus colegas a llegar hasta sus enemigos. Él mismo había hecho el escudo y lo había usado solo una vez. No le gustaba exactamente proyectar nada que no fueran espadas, después de todo costaba 3 veces más prana, pero la situación requería algo de pensamiento creativo. Era grande y cuadrada. Era exactamente lo que necesitaba. Excepto que no apareció. Sintió que Sword comenzaba a formar el escudo, pero no estaba cerca de él. De hecho, no parecía que se estuviera formando en absoluto. Pero eso no podía ser correcto, sus reservas se estaban agotando, debería estar aquí. Maldita sea. Gritó mientras se acercaba al suelo. No había forma de evitarlo. Tendría que aterrizar tal como estaba. Ya podía ver el suelo y a sus compañeros de clase en el suelo. Con su vista, podía distinguir que todos lo señalaban y gritaban. Por supuesto, no podía oír lo que gritaban y, en ese momento, no podía importarle menos. Necesitaba aterrizar a cierta distancia de ellos. No quería aplastar a nadie más que sus propias piernas con lo que estaba a punto de hacer. Al maniobrar, vio un claro donde no había estudiantes justo afuera de la arena. Se inclinó justo en el ángulo correcto para aterrizar justo en el césped, donde solo había espacio abierto y ningún árbol con el que pudiera chocar en el camino hacia abajo. Se preparó a medida que se acercaba al suelo, calculó que tardaría otros 10 segundos en aterrizar. Dobló las rodillas y acercó los brazos al pecho. Con suerte, rodar al aterrizar amortiguaría también la caída de las unidades de ley. 3 segundos y estaba seguro de que al menos le romperían las piernas. Finalmente aterrizó. Sintió el impacto mientras rodaba hacia adelante, asegurándose de usar sus manos para impulsarse del suelo y no seguir rodando. Sintió que sus piernas rozaban el suelo y podía sentir cómo su espalda lo raspaba al hacerlo. Milagrosamente, dejó de rodar después de rodar hacia adelante una vez. Aún más sorprendente fue el hecho de que no tenía ningún hueso roto y el suelo apenas parecía dañado. Emilia. Escuchó a Kaoru gritar y levantó la vista. Vio que ella llevaba su propio traje de Uchigane y sus ojos se llenaron de preocupación cuando aterrizó justo a su lado. Se dejó mirar antes de enderezarse y dejar escapar un suspiro de alivio. Estoy bien, respondió con claridad al instructor. La verdad es que le sorprendía que estuviera bien. Esa caída debería haberle roto al menos las piernas. Lo peor sería la columna vertebral. Sin embargo, allí estaba, de pie, como si la caída desde gran altura no hubiera tenido ningún efecto aparte de asustarlo. Es la primera vez que pasa eso, murmuró la instructora. Detrás de ella, podía ver a sus compañeros de clase trepando mientras lo miraban a él y a la instructora. Escudriñó a la multitud y vio el rostro aliviado de Ouki. Eso debió haberla asustado mucho. Pero mientras sus ojos seguían escudriñando, vio a alguien que fruncía abiertamente el ceño, como si quisiera que al menos se lastimara. No le sorprendió que el rostro perteneciera a Cecilia. Vamos, Emilia, escuchó a Kaoru hablar. Quítate el traje. Dile a tus compañeros que la clase ha terminado. Haré que los mecánicos revisen todas las unidades Uchigane que hemos excavado durante el día. No quiero que se repita lo que pasó. Afortunadamente para ti, las unidades IS están diseñadas para soportar fuerzas mayores que esa. Traducción. Nunca estuviste en peligro. Tímidamente, se frotó la nuca. Perdón por retrasar la clase, Sensei. Inclinó la cabeza ligeramente. No te preocupes por eso, Emilia. Al menos estás a salvo. Dios sabe qué pasaría si el único piloto masculino de IS muriera bajo mi supervisión. Kaoru desestimó su disculpa como si realmente no importara. Ahora quítate el traje y dile a tus compañeros que la clase terminó. Tendremos una clase de recuperación en algún momento de la próxima semana, pero ahora mismo, ve a hacer lo que quieras. Con sus palabras, él asintió con la cabeza. Antes de mirar hacia abajo, vio el traje que tenía. Extendió la mano y la miró fijamente. Pensar que algo tan viejo podía soportar fuerzas como una caída desde gran altura. No creía que ni siquiera Saber hubiera sobrevivido a una caída desde detrás de las nubes. Si estos IS eran tan fuertes como lo eran, no era de extrañar que el mundo aceptara el Tratado de Alaska.
La oportunidad de math se dispararía si alguna vez los pusieran en primera línea. Sin embargo, mientras sus pensamientos volvían a Liz, de repente recordó algo. Se volvió hacia su instructora y le sonrió tímidamente mientras se rascaba la nuca. Hizo una pausa, intentando decirlo de una forma que no le hiciera sentir vergüenza. ¿Cómo salgo de esta situación otra vez? Lástima que, cualesquiera que hayan sido sus palabras, todavía estaría avergonzado. XXX maldita sea. Quería publicar esto el año pasado. O al menos, el primer día de este año. Pero, maldita sea, esto fue más difícil de escribir de lo habitual. Entre las fiestas de Navidad y las fiestas de Año Nuevo, apenas tuve tiempo suficiente para escribir este capítulo en mi computadora. No tengo computadora portátil porque soy muy pobre, pero aún así, no tengo palabras para este capítulo. Solo quiero publicarlo lo más rápido que pueda. Así que aquí tienen. Feliz Año Nuevo con retraso, chicos. Espero que todos lo pasemos bien. Además, no tuve tiempo de corregir esto. Siéntanse libres de señalar todos los errores que vean, pero eviten ser malos, ¿de acuerdo? Coil fuera, paz. Fin del capítulo 7.